Bienvenidos a un episodio más de Voces que Inspiran, un espacio donde descubrimos las historias, anécdotas de los empresarios que forman parte de aquí de Coparmex Hidalgo. El día de hoy estoy muy contenta, tengo el honor de contar con un hombre que ha educado, emprendido y escrito con el corazón. Él es el contador Pedro Liedo, contador público por la Universidad La Salle y licenciado en Pedagogía, con mención honorífica por la Universidad Panamericana, empresario, profesor universitario por más de 30 años, expresidente de Coparmex Hidalgo y rector de la Universidad La Salle Pachuca. Pero hoy queremos resaltar algo muy especial, su labor como compilador del libro Personajes del Centro de Pachuca. Bienvenido, contador. Muchas gracias. Este trabajo último de personajes fue, aunque lo digo en la introducción, la idea no fue mía, sino de uno de mis hijos, que tenía su propia lista de personajes de Pachuca. Yo la circunscribí al centro porque en ese momento llevaba yo más de 20 años trabajando en el centro. Y empecé a hacer la selección con la gente que yo conocía y después me fueron referenciando hasta que sacamos 40 que sí quisieron ser entrevistados, porque hubo 2 o 3 que no quisieron, uno con una razón pues hasta cómica, porque decía que si salía en el libro iba a tener una auditoría del SAT. Otra persona porque era una figura pública y decía que eso le podía dañar su imagen, en fin. Pero quitando esos 2 o 3, los demás accedieron de muy buena gana y pues ahí está el libro, ¿no? Bien. El libro no lo hice yo, entonces si la idea no es mía y yo no hice el libro, ¿qué tengo que ver con el libro, no? Bueno, el libro yo lo revisé, yo hice la introducción, yo me fijé en los personajes y finalmente, bueno, pues la empresa donde yo trabajo, en Trico, obtuvimos un financiamiento para patrocinar el libro. Ok, bien, contador. Pues bueno, antes de abordar, pues ahora sí a profundidad con todo lo que tiene que ver con este libro, pues me gustaría que nos platique a la audiencia dónde nació, qué fue lo que pues recuerda de su infancia y qué lo inspiró para ser un gran empresario. Gracias. Nací en la Ciudad de México hace ya casi 72 años. Salí de la Ciudad de México por razones de contaminación y tráfico. Yo ya no quería vivir en esa ciudad, que ahora es mucho más caótica, pero ya hace 40 años que salí, ya era una ciudad muy conflictiva. El periférico, cuando se atoraba, uno podía hacer un trayecto, por decir algo, de Mixcoac a 4 Caminos, 2 horitas tranquilamente. Y yo pensaba que la vida era algo más que pasarse 3 horas en el coche al día, ¿no? Que era una media de lo que la gente, si no vive cerca de su trabajo, es lo que hace. Bueno, y con unos familiares vimos la posibilidad de abrir algún negocio en Pachuca, porque habíamos mandado a hacer un estudio a la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación sobre cuáles eran las ciudades que más pan consumían. Y curiosamente, el primer lugar lo tenía Toluca y el segundo Pachuca. Hablando de consumo per cápita, es decir, cuáles son las ciudades que más pan comen por persona. Y la razón es muy sencilla, son ciudades frías y el frío incentiva el consumo del pan, ¿no? Entonces, pues escogimos Pachuca y empezamos desde cero, es decir, yo no vivía en Pachuca, yo vivía en Acaxochitlán porque administraba una huerta de manzanas de la familia, que esa es una faceta pues muy agradable para la edad en que incurrí en ella, muy utópica, romántica. Pero después ya teníamos 2 hijos y habían crecido las escuelas de Acaxochitlán, pues la verdad no satisfacía nuestras expectativas, siendo mi esposo y yo los 2 pedagogos.
queríamos algo mejor. Y entonces, pues nos vinimos aquí a Pachuca. Y el paso de Acaxochitlán a Pachuca fue una cosa muy curiosa, porque de alguna manera nos sentíamos como en Nueva York, ¿no? O sea, aquí ya había, en ese momento, estoy hablando de 1989, pues había un centro comercial que ya desapareció, Blanco, en la colonia San Javier, y bueno, en Acaxochitlán había puro comercio pequeño y muy pocos habitantes. En ese tiempo Acaxochitlán tenía 10,000 habitantes y era una zona un poco desarrollada, pero bueno, escogimos Pachuca por esa razón. Yo estaba cerca y podía seguir viendo la huerta, que se llamaba Quinta del Abuelo, y empezando a ver dónde podíamos poner trico. Nos ofrecieron un local en lo que es Plaza Bella, un terreno, no un local, un terreno, y empezamos, comprando el terreno, haciendo el proyecto, y de cero, pues en un año y poco pudimos abrir. Se abrió en septiembre de 91. Así es como nace Trico. Así nace Trico en Pachuca, porque la cadena la habían abierto mis primos en México. Y habían abierto en 1990 una sucursal en Morelia, y fue cuando me invitaron a mí a participar, y entonces entramos como socios mis hermanos y yo. Siempre fue una empresa familiar Trico. Crecía a base de participaciones de primos, ¿no? O de hermanos. Así se abrió Jalapa, así se abrió Querétaro, en fin, siempre fue ese el esquema. Bien, contador, tengo entendido que Trico, aparte de ser, como menciona, panificadora, era rosticería y tienda. Quiero que, detrás de cámaras estábamos platicando un poquito más de la historia de Trico. Quiero que se la platique, pues ahora sí, a nuestra audiencia, cómo es que están tres modelos de negocio dentro de Trico y cómo es que después ya se hace uno solo. Bueno, es un tema que yo digo que tiene que ver con la envidia humana. Hace muchos años en la Ciudad de México no había supermercados. Todavía me tocó ver el primero como tal, que fue gigante en Revolución, como en 1960. Yo era un niño, ¿verdad? Y los supermercados estos al principio no tenían panadería, y luego quisieron, digamos, abarcar más y pusieron panaderías afuera de los supermercados, en la salida de la gente. Entonces la gente iba a comprar al súper y saliendo pasaba a la panadería, ¿no? Los panaderos pues dijeron: nosotros vamos a poner un súper, ¿no? ¿Por qué no? Si ellos ponen panadería, vamos poniendo un súper. Yo vengo de unas dos familias, es decir, de los dos lados, de una tradición panadera de muchos años, documentados por lo menos 250 años. Primero en España y unos 58, casi 60 años aquí en México. Y la primera panadería del grupo también fue, digamos, por razones un poco de envidia. Hay un dicho que dice que uno siempre cree que el jardín del vecino es más verde. Entonces yo tenía un tío que le vendía harina, porque mi abuelo puso un molino de harina en la Ciudad de México en 1947 o por ahí. Y mi tío veía que al panadero le iba muy bien y le vendía la harina, y luego dijo: pues no va a ser tan difícil. Y se puso a investigar y tal, total, puso una panadería. No se llamaba todavía Trico, se llamaba La Vizcaína, y estaba en los límites, por donde está Indios Verdes, los límites de la Ciudad de México y Tlalnepantla y Ecatepec. Ahí se mete un pedacito de Tlalnepantla y está Ecatepec. Ahí estaba la panadería, que ahora es una Esperanza. Bueno, una panadería de la cadena de La Esperanza.
Posteriormente mis primos, ya con esa idea de que tenían, ya habían sido incorporados a la panadería, porque en todas las empresas familiares eso pasa. Es decir, aunque tengas una carrera universitaria, la expectativa es que sigas con el negocio de la familia. Entonces mis primos se pusieron a trabajar en esa panadería y luego consiguieron un local en Coyoacán, que es una de las partes, yo digo, más bonitas de la Ciudad de México. Y le pusieron Charcutería Germán, que era, bueno, como la idea de que era algo alemán, ¿no? Aunque era una contradicción de términos, porque charcutería es una palabra francesa que se deriva de un verbo que no existe en español, que es charcuter, que quiere decir cortar la carne. Entonces charcutería es donde se corta la carne. En general, pues las carnes frías, los embutidos, los jamones, en fin. No una carnicería donde se corta la carne cruda, sino la carne ya elaborada, ¿no? La carne, los embutidos. Empezaron con esa tienda en Coyoacán que ya tenía, digamos, la panadería, la rosticería y la tienda que era la charcutería. Y empezaron a vender pues alimentos y vinos y licores junto con el tema del pan y los pollos. Y así fue como se incorporaron los Tres Giros. Y ya después, pues empezaron, ellos quisieron hacer algo ya como más serio y contrataron a una persona que les diseñara el logotipo y el nombre. Entonces se escogió entre muchos diseños el panadero de la bicicleta, que en realidad no es un panadero, es un vendedor de pan. Pero bueno, daba la idea del panadero, ¿no? Era el panadero que la gente veía en las calles. Uh-huh. Y el nombre Trico, que es una declinación de la palabra trigo en latín, tricum, trico. Entonces se escogió Trico por fonética, por corta, por un poco pegajosa, y la verdad fue una marca que se desarrolló muy bien. Llegamos a tener, yo creo que más de 50 establecimientos en todo el país y uno en Estados Unidos. Okay. Después vino ya, este es otro capítulo, el tema de la Esperanza. Claro. Los dueños de la Esperanza eran amigos de un primo mío, el que empezó Trico en la Ciudad de México, y le dijeron que estaban interesados en adquirir la cadena en México, originalmente en México. Y llegaron a un arreglo y renunciaron ellos a los Tres Giros porque empezaba a haber una alianza entre la Esperanza y la cadena Alianza de Vinos y Licores. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos vendieron todo y después, unos 6 o 7 años después, en 2014, mi primo me avisa que la Esperanza viene a Pachuca y me lo dijo así como muy poéticamente: contigo, sin ti o contra ti. O sea, ellos ya tenían una fábrica muy importante de pan en el municipio de Tecámac, saliendo de la Ciudad de México hacia Pachuca, y querían abrir, porque tenían muchas panaderías en los municipios conurbados de la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, en Naucalpan, en Tlalnepantla, en Cuautitlán Izcalli. O sea, toda esa zona ya tenían ellos panaderías, pero querían salir más hacia el norte, hacia Pachuca. Bueno, pues el arreglo fue que nosotros conservábamos el giro de tiendas, aunque viniera la alianza. A la alianza no le importó y a nosotros tampoco ser competidores, porque son dos cosas muy distintas. O sea, la alianza es más una vinatería y nosotros somos más una tienda de alimentos. Uh-huh. Y en el pacto, en el trato, se acordó que podríamos usar el nombre de Trico porque ellos también lo habían adquirido,
aunque era nuestro. Mi primo vendió los derechos de uso de marca y nos dieron 10 años y que se acaban de cumplir el año pasado. Entonces cambiamos el nombre de Trico a La Charco para, primero, pues cumplir con ese pacto y segundo, para ya no depender, porque ellos, yo entiendo que van a empezar a usar el nombre de Trico en la línea fina de su panadería. No sé si lo vayan a hacer, pero esa es la idea que tienen. Ya lo habían hecho antes y lo detuvieron. Ok, perfecto. Pues bien, y creo que eso es muy importante. Actualmente, ¿cuántas tiendas de La Charco hay? Hay 3. Hay 3 aquí en el estado. En Pachuca. Ajá, en Pachuca. Ok, ¿y de la República Mexicana o ya No, nada no más? Existe. Ya no existe. Bueno, lo único que existe es lo que fue Trico Morelia, que igual tuvieron que cambiar el nombre porque ellos no entraron en el trato. Y se llama Panoli. Es exactamente el mismo concepto de Trico, de tienda, pan y pollos, y se llama Panoli. Es ya lo único que existe como con el concepto original de Trico. Ok, bien, contador. Bueno, y creo que después de escuchar esta gran historia, pues detrás de tanta trayectoria que hay dentro de hacer crecer pues una empresa, siempre hay, no lo quiero llamar como este término fracaso, porque yo lo tomo como un aprendizaje, algo que nos pueda comentar qué pasó durante pues sí tantos años con Trico, actualmente La Charco, un fracaso o un aprendizaje que dejó una enseñanza muy marcada en ustedes o que nos quiera compartir. Bueno, hay varios. Uno que ahorita me viene a la mente fue, nosotros vendíamos rajas y chiles en las rosticerías y entonces empezamos a hacerlos, chiles en vinagre, y pues, que no era tan difícil, ¿verdad? Pero lo que no sabíamos es el comportamiento del precio del chile durante el año. Y por eso se hacen muchos chiles en vinagre, porque hay unas épocas cuando es la cosecha del chile, que el chile es muy barato. Pero el resto del año, como es un producto que no da para refrigerar o para otras formas de conservación, que no sea en vinagre o enlatado, es muy caro. Y cuando era caro, pues nos salía más caro hacer las bolsitas que en el precio. Y entonces aplicamos ese dicho de zapatero a tus zapatos y dejamos de hacer eso, ¿no? Y como es otras cosas, algunos otros proyectos de empezar a hacer otras cosas, por ejemplo, pizzas, pues sí, la pizza para un panadero es una cosa muy fácil de hacer. O sea, porque la masa es masa de pan blanco, digo, con sus peculiaridades, ¿no? Se necesita una laminadora para que sea delgada, etcétera, pero se hace sin mayor dificultad. Pero no se vendían muy bien. Entonces también dijimos, zapatero a tus zapatos. Y aprendimos con esas y otras experiencias que la especialización es muy importante. Y por eso parte del éxito que nosotros tenemos es por la especialización. Es decir, nosotros vendemos alimentos que nadie más vende. Alimentos para celíacos, alimentos para diabéticos, alimentos sin gluten, orientales, en fin. Porque obviamente no podemos competir en el sector de abarrotes con las grandes superficies o con los grupos abarroteros muy grandes, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es especializarnos. Y lo que sí tenemos, digo, y sin duda, no es una exageración decir que tenemos el mejor surtido en quesos y carnes frías, incluyendo las grandes superficies, porque ellos tendrán mucho más espacio de venta, pero tienen mucho menos productos. O sea, venden mucho volumen de lo que ellos venden, pero no tienen ni los productos de calidad que nosotros tenemos, ni la especialización que nosotros hemos ido alcanzando. Bien, se podría decir que eso es como su distintivo, ¿no? Dentro y la fuerza, claro. Y la fuerza de la organización. Bien, bien, contador. Pues bueno, retomando ahora sí con lo que platicábamos al inicio de esta charla, de esta conversación sobre el libro. Me comentaba que es parte de la colaboración
de este libro, ¿cómo es que nace, pues sí, ahora sí más a fondo, la recopilación de toda esta información? Bueno, una de mis hijas conocía a dos escritores, pachuqueños, Ilayali Hernández y Javier, que podían hacer el trabajo de las entrevistas y de la transcripción, y sobre todo ayudados por un gran fotógrafo que es Pablo Mayans. Entonces juntaba la selección de los personajes que hicimos entre todos, las entrevistas que hicieron Ilayali y Javier, y las fotografías que las hizo Pablo Mayans. Fue un trabajo en equipo, ¿no? Que eso también es muy valioso cuando se hace un proyecto cultural, ¿no? De difusión, difundir un poco la memoria reciente del centro de Pachuca o de los centros de Pachuca, porque Pachuca, aunque es una capital pequeña, se enorgullece tener 4 o 5 centros, ¿no? O sea, tiene el centro referencial, que es el Reloj, tiene el centro religioso, que es la Asunción, tiene el centro político, que es el Palacio de Gobierno, y tiene el centro, San Francisco es otro lugar como muy de centro. Y entonces cuando se habla del centro de Pachuca, pues claramente no se sabe de qué se está hablando, de cuál de los centros de Pachuca. Pero nosotros lo circunscribimos al área que abarcaban esos templos, ¿no? Hasta el Palacio de Gobierno, desde el Reloj, la Asunción y San Francisco. Okay. ¿Hay algún personaje que usted recuerde de los que pues lograron recopilar su historia o su información o entrevista que lo haya conmovido o que se acuerde ahorita en estos momentos? Bueno, el que está al principio del libro es, como se dice, ese sí es un personaje, ¿no? Porque, bueno, todos, pero cuando se dice es un personaje se refiere a alguien con características muy propias, muy singulares, muy de él. Es un hombre ya mayor que se llama Javier Mata, que es escultor en chatarra. Yo lo conocí también hace muchos años porque cuando abrimos Trico en Plaza Bella, me fue a ver y me ofreció hacer el logotipo de Trico, es decir, el panadero en la bicicleta en fierro chatarra. Y bueno, pues le dije que sí, que lo hiciéramos, que lo hiciera pues, que lo pondríamos ahí, y así lo hicimos. Y el día que lo montamos en un pequeño pedestal, fue la secretaria de la Cultura del Estado a la inauguración, como que hicimos mucho ruido en el sentido también de difusión cultural. Y ese señor es entre cómico, habla un poco como Cantinflas, tiene sus frases muy hechas que las repite con mucha frecuencia, y tiene ahora, logró desde hace varios años, cuando se hizo la remodelación del Reloj, que le permitieran le hicieron una como mesita tapando, yo creo que en una instalación eléctrica, algún transformador o subestación subterránea, y pusieron una mesita arriba, quedó como una mesita, y él expende ahí sus esculturas de fierro chatarra. Es todo un personaje, Javier Mata. Él es el que más es el primero que me acordé, ¿no? Sí, claro. Hay muchos, hay otro, el que le dicen Casanovita, que es un vendedor de billetes de lotería, que en su juventud fue boxeador y ganó varios premios y peleó, creo que incluso en el extranjero. Después pasó por un muy grave problema de alcoholismo, perdió todo el dinero que había hecho. Afortunadamente están ya en remisión de su alcoholismo y se viste muy a lo pachuco, ¿no? De los trajes así como, trajes que a lo mejor tienen 50 años y los sigue usando de chalequito, con sus esclavas, sus pulseras. Es muy
curioso este hombre. Contador, desde su visión pues empresarial y académica, ¿por qué cree que es tan importante rescatar este tipo de memorias de nuestros antecedentes? Pues eso, para dejar constancia de lo que pasa, porque la memoria reciente es una tarea muy importante en las ciudades, es decir, que se documente lo que está pasando en este momento. Hay otro personaje que está en el libro, que es el señor Gabriel Razo, que él tiene una colección fotográfica de más de 3.600 fotografías de Pachuca. Ya casi compite con el Museo Casasola, ¿no? Con el Archivo Nacional de Fotografía, que ahí son de todas partes, pero la especialización de él es la fotografía reciente, bueno, antigua, de hace 100 años para acá, de Pachuca, y lleva ya 5 ediciones de su libro, y se llama así Recopilación Fotográfica de Pachuca. Bien, pues ahora sí, ha sido usted educador, empresario, rector, autor. ¿Cuál de estas facetas siente que es más su esencia? Yo alguna vez, cuando me tenía que presentar, decía que era contador de profesión, pedagogo por vocación y panadero por obligación. Yo creo que es por ahí la cosa. O sea, mi profesión de contador me ha permitido desarrollarme en el mundo de los negocios, pero los años que fui profesor universitario fueron también muy, muy satisfactorios. Todavía de vez en cuando algún exalumno se me acerca a saludar y me dice: ¿a que no sabe quién soy? Y normalmente le digo: pues si no me acuerdo si ya desayuné, ¿cómo va a acordar? Es que usted me dio clases en 1978. Le digo: uy, qué suerte tienes de acordarte. Digo, son 35 años que fui profesor universitario, ¿no? En diversas universidades en México, en La Salle, y aquí en el TEC de Monterrey y en La Salle. Bien, pues bien, un gran líder. ¿Qué papel cree que usted juega la cultura para la formación de los líderes empresarios? La cultura general, pues es muy importante, porque la cultura te amplía tu visión del mundo, tu cosmogonía. Si tienes cultura y eres gente que lee, seguramente vas a tener mejor visión de las cosas que la gente que es ignorante o que se quedó en un nivel en su formación y que ya no siguió con ella. Pues son de mente muy estrecha, ¿no? No se dan cuenta de lo que está evolucionando el mundo, del cambio incluso en el comercio, en la tecnología, ahora la inteligencia artificial, que son otras formas de ver el mundo, ¿no? Y si uno no tiene cultura, pues uno no entiende lo que está pasando. Cuando uno tiene una perspectiva histórica, pues sabe que esto es parte del progreso de la humanidad con sus inconvenientes, ¿no? Claro, sí, eso es muy importante. Bien, mencionábamos al inicio de la entrevista, y cuando yo estaba leyendo su semblanza, fue expresidente de aquí de Coparmex Hidalgo. Me gustaría que nos platicara un poquito cómo es que, pues sí, llegó a Coparmex, cómo es que nació por generar este cargo y cómo fue durante su gestión. Bueno, entré a Coparmex porque un muy buen amigo que ya murió, Polo Díez, él era cliente de Trico. Yo iniciamos Trico en 1991 y yo lo conocí a él como cliente y empezamos a tener una amistad. Su esposa, Carmen Martín, también era cliente. Ella había abierto un restaurante en San Javier que se llamaba El Parador de San Javier,
Después ya lo vendió, pero bueno, lo tuvo muchos años y fue un éxito, fue un muy buen restaurante y eran clientes nuestros de Trico. Y entonces Polo un día me dice, te voy a llevar a Coparmex para que veas si te gusta y te inscribas como socio. Yo al principio pensaba, eso nada más me va a quitar el tiempo, ¿no? Porque yo tengo mucho trabajo. Pero bueno, me insistió, fuimos a un par de juntas que él me llevó, me presentó con quienes eran parte de las juntas de consejo, me llevó primero como invitado. Y en la siguiente elección me eligieron como consejero. Y ya empecé como consejero, yo creo que en 1991, 92, por ahí, no más. Y estuve pues colaborando en el consejo, me fue interesando cada vez más. Yo era muy, digamos, concordaba mucho con los principios de Coparmex, sobre todo los de solidaridad, subsidiariedad, ética, bien común, todos esos principios que van guiando el actuar de las empresas que ahora les dicen socialmente responsables, ¿no? Empresas que saben que su principal función no es el dinero, sino el crear ambientes de trabajo, el crear fuentes de trabajo, el resolver una necesidad de la comunidad, porque al final las utilidades tienen otro nombre, un sinónimo que se llama resultados, ¿no? De hecho, el estado donde vienen las utilidades se llama estado de resultados. Y el resultado siempre va al final. El resultado es lo que ocurre después de haber hecho algo. Entonces no puede ser el principal fin, sino debe ser el resultado de hacer las cosas bien. Es otra perspectiva y eso se vive o se trata de vivir en Coparmex, y las empresas o los empresarios que estamos en Coparmex normalmente entendemos eso, que tenemos una función social, no nada más una finalidad económica. Y al tener esa función social y tratar de cumplirla, pues estamos haciendo que el mundo sea un poco mejor. Claro, claro. Durante Bueno, eso... después... Ay, perdón. Después me invitaron a la presidencia. Yo me resistí un poco porque dije me va a quitar mucho tiempo. Y efectivamente sí me quitó mucho tiempo, pero fue muy satisfactorio. Eran otros tiempos, porque esto fue hace más de 20 años, casi 25 años. Y las condiciones del país eran muy diferentes. Pero aunque los gobiernos estatales no veían con buenos ojos a Coparmex, porque lo veían como una piedrita en el zapato, le tenían respeto. Y sabían que no éramos gente que iba a estorbar, sino gente que quería hacer las cosas bien. Y ese respeto, pues, lo tuvimos siempre. Durante su gestión fue complicado la credibilidad, como dice, tanto con gobierno como con empresarios, pues sí, en acercarse directamente a nuestro sindicato. Bueno, el tamaño de Coparmex en ese tiempo era mucho menor que el actual. O sea, era un sindicato más pequeño y más de gente conocida. Todos éramos como el club de Toby, nada más había un par de mujeres y todos los demás éramos hombres. Y sí, siempre tuvimos el respeto y la credibilidad tanto de la sociedad como del gobierno. Aunque éramos, bueno, por el tamaño, sabían que éramos no sabían que éramos un sindicato, no sabían, digamos, la forma de la estructura de Coparmex. Siempre nos han confundido con cámaras, ¿no? La gente dice, ay, yo quiero pertenecer a esa cámara que se llama Coparmex. Pues no es una cámara, es un sindicato. Y yo digo, cuando me dicen, pero un sindicato, ¿por qué? Le digo, pues mira, remítete al inglés, y en el inglés sindicato se dice union, o
sea, unión. El Coparmex es una unión de empresarios y tiene una gran fortaleza, que es la afiliación voluntaria. Es decir, la gente que está en Coparmex está porque quiere. Algunos porque creen que van a obtener alguna ventaja, ¿no? Siempre, o algún trato preferencial o una cartera de clientes, o en fin, son empresas que duran poco tiempo porque al segundo o tercer año dicen, pues me sale muy cara la cuota, ¿no? Y no se dan cuenta que lo importante aquí, y lo importante de la afiliación voluntaria, es lo que nos da credibilidad y fuerza interior. Claro. ¿Recuerda algo que haya marcado durante su trayecto? ¿Algún diferenciador? Yo creo que dos asuntos, uno digamos bueno y uno malo. Voy a empezar con el bueno. El bueno fue que pudimos reformar los estatutos y hacerlos más congruentes con la esencia de lo que es un sindicato que es el único sindicato patronal que hay en el país, no hay más. Esa fue, digamos, una aportación importante en los 2 años que fui director. Y tuvimos un tropiezo porque el gobierno aumentó el impuesto sobre nómina del 1.5 al 2 y quería gravar a todas las empresas, y logramos que solo grabara a las que tuvieran más de 20 empleados, pero el aumento no nos lo pudimos quitar. Se podría decir que eso fue los dos momentos más. Finalmente, cuando se instauró el impuesto sobre nómina, se hizo, la promesa por parte del gobierno de hacer un fondo para préstamos a pequeñas empresas, y funcionó relativamente bien. Salud. Perdón. No se preocupe, salud. ¿Me regreso ¿no? o sigo? Sigue, no hay problema. Bueno. Sí, no hay problema. Luego le cortas, ¿eh? No, Me estaba mencionando de lo del impuesto sobre la nómina. Sí, pero ¿cuál era la frase? Iban a hacer ese fondo que empezó a funcionar relativamente bien, pero después poco a poco metieron más gente de gobierno y luego ya solo había un representante de Coparmex, un representante de lo que aquí se llama, aquí en Hidalgo, Consejo Coordinador Empresarial, que es un apéndice de la Secretaría de Desarrollo Económico, o sea, es un órgano de gobierno, y algunas cámaras. Y ya se entorpeció, se volvió pura burocracia, y al final creo que ya no existe ese fondo. O sea, esa promesa se dejó de cumplir por parte del gobierno. Bien, contador. Pues, contador, ya estamos casi en la recta final de esta charla, de esta plática, pero antes me gustaría tener esta sección con usted. De todo lo que hemos platicado durante nuestra entrevista, voy a resaltar algunas palabras. Lo primerito que se le venga a la mente es lo que quiero que me conteste. ¿Estamos listos? Sí, es un ejercicio de asociación. No me van a psicoanalizar. No. Está bien, venga. Venga. Yo digo la primera palabra que se me ocurre. Yo se la digo y usted me… Lo primero, sí. La primera que asocia sí, esa la palabra. primera palabra o algo más. O que una frase. Lo que primero que se le venga. Muy bien. Centro de Pachuca. Muy bonito. Familia. Muy importante. Contaduría. Un poco aburrida. Coparmex. Debe crecer y fortalecerse. Historia. Relato de lo antiguo. Cultura. La forma de entender mejor el mundo. Fracaso. Hay que superarlos. Y por último, educación. La más noble tarea del quehacer humano, la más edificadora y la más importante para el individuo, para la persona y para la sociedad. Bien, contador, ve, no estuvo tan difícil. No, creo que pasé. Muchísimas gracias, contador. Para nosotros fue un gusto contar con su presencia. Como lo mencionaba detrás de cámaras, es para Coparmex un gusto contar, pues ahora sí, con todos los expresidentes
que nos puedan relatar desde su perspectiva pues todo lo que han pasado, pero no nada más dentro del centro empresarial, sino también pues todo lo que hay detrás del empresario. Me gustaría que les pues mandara un último mensaje a nuestra audiencia y pues platicábamos, ya se viene la segunda edición de este libro, entonces ahora sí, platicar un poquito más de esto. Bueno, gracias Marilyn. Sí, estamos trabajando en la segunda parte del libro de personajes de Pachuca, porque cada vez que presentábamos la primera parte, siempre en la ronda de preguntas y respuestas la gente decía, oiga, pero faltó don fulano, o faltó mi abuelita, o ¿por qué no pusieron al señor de tal establecimiento? Y vimos que había, bueno, obviamente la selección era incompleta, y era, como dije, aleatoria y un poquito arbitraria, ¿no? Porque había quien me decía, no, pues es el libro de tus cuates. Le digo, no, pues a todos los conozco, pero no todos me caen bien. No solo de mis cuates, sino de gente que representa el quehacer de Pachuca, del centro de Pachuca. Bueno, entonces nos dimos a la tarea de ampliar la selección como con 3 criterios: que la gente que saliera en el libro viviera o trabajara en el centro de Pachuca, en esa zona que ya comenté cómo se delimitó. Segundo, que tuviera más de 60 años, para que fuera alguien con una trayectoria más o menos larga, importante, ¿no? No era desdeñar a la gente joven, pero la gente joven no tiene todavía el título de personaje, se lo tiene que ganar, y eso se gana con el tiempo y con el esfuerzo. Y tercero, el lograr pues eso, que se ampliara la visión, una demanda fue meter más mujeres, y lo hicimos. En este libro hay más mujeres que en el primero, y hay de todo, ¿no? Hay artistas, hay coleccionistas, hay maestros, en fin, un poco de todo, como en botica o como en Trico. Ahora la Charco. ¿Y cuándo podemos adquirir ya esta nueva edición? Bueno, el compromiso, digamos, del equipo es acabarlo antes de fin de año. Entonces, hacia diciembre yo creo que estaremos ya con el libro en las manos. Perfecto, pues estaremos muy ansiosos. Esperamos aquí en Coparmex esta segunda edición. Hombre, muchas gracias, Marilyn. Muchísimas gracias, contador. Gracias nuevamente por acompañarnos y muchísimas gracias a todos ustedes. Esto fue Voces que Inspiran, donde cada historia nos recuerda que detrás de una empresa hay una voz que merece ser escuchada. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse, darle like y compartir con todos. Muchísimas gracias. Gracias.